en ti he esperado todo el día. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Dios mío, Señor Padre, en este momento, Padre, te pedimos, Dios mío, Señor, que nos perdone. Si hay cualquier mancha en nuestra vestimenta, te pido que nos perdones. Si hemos fallado contra ti, Espíritu Santo, si te hemos contritado, Espíritu Santo, te pedimos que nos perdone. Reconocemos que nada, lejos de ti, nada podemos hacer, nada somos y nada sabemos. Espíritu Santo, necesitamos tu guianza. Toma dominio y control, Dios mío, Padre, de este estudio. Te pido, Dios mío, que me dé habilidad para poder enseñar, Dios mío, porque dependo de ti. Dios mío, Señor, aleluya, Padre, y ábrenos entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra y ponerla por obra. Señor, gracias te doy, Dios mío, proclamo la luz de tu palabra, Señor, la iluminación de tu palabra, Señor, y todo lo que quiera levantar contra ese estudio bíblico y toda enviación la declaramos inoperante, Señor, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Abriendo la Biblia, doctrina básica. Gloria a Dios. Vamos a... Quedamos en... Qué lástima que los hermanos todavía no están. Yo pienso que voy a hacer un repaso, ¿sí? Mientras tanto que los hermanos lleguen, para así ustedes van a entender un poco de lo que hemos tratado, porque al repasar es siempre bien. Va a quedar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este libro, yo no sé que ustedes podían leer un poco. Capítulo 1, por ejemplo. Gloria a Dios. Aquí el libro se trata de la palabra Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Muchas veces hablamos, bien, coge tu Biblia, Biblia. Pero ¿de dónde viene esa palabra Biblia? Uno preguntará, ¿no? Viene de la palabra biblos, que es en griego. Griego. Entonces, ¿qué significa? Significa colección de libros. Porque vemos un libro nada más, que es la Biblia, pero tiene 66 libros adentro. Vemos, por ejemplo, el libro de Génesis, el libro de los Salmos, el libro, aleluya, de Crónicas, de Reyes, son 66. Amén. Entonces, cuando como cristiano uno pregunta, pero ustedes tienen la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos capítulos hay? ¿De qué se trata la Biblia? Bueno, para empezar, la Biblia tiene 66 libros. A veces se le llama biblioteca, porque tiene 66. Pero ¿de dónde vienen libros? Antes la gente no tenían libros así. Eran rollos eran. Había un rollo largo del profeta Isaías y cuando le leía, le abrían así y leían. Y luego vuelven a ponerse en su lugar. Venía con una cinta y lo amarraba. Entonces había tantos rollos, pero esos rollos tenían que ser siempre cambiados. Y ese rollo lo hacían de cuero de animales, y el cuero de animal se pone viejo. Entonces casi uno puede ver el tinto. Entonces, ¿qué hacían? Lo copiaban constante. De tiempo a tiempo lo copiaban. Y los rollos viejos ellos lo enterraban, porque los judíos consideraban todavía que esos rollos y la Biblia es la palabra de Dios, y no lo quemaban, sino lo enterraban. Entonces Dios ha dado al pueblo de judío responsabilidad de guardar su palabra. Amén. Yo no sé que ustedes han escuchado de Abraham. En Génesis 12, Dios llama a Abraham de Mesopotamia o
hoy en día Irak, más o menos esa área. Entonces, el Señor le dice a Abraham, sale de tu tierra y te voy a mostrar un lugar, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, en ese tiempo, Abraham, ellos tenían otros dioses, imágenes pequeños, un poco más grandes. Entonces, toda esa gente que vivía ahí eran idólatras. Ellos adoraban a otros dioses y como sabemos que esas imágenes no tienen vida, pero detrás de sus imágenes sí hay espíritus, ¿entiendes? Que le exigen a veces a poner comida, incienso y todas esas cosas que todavía la gente practica, que nosotros lo conocemos como brujería, ¿entiendes? Entonces, Dios llamó a Abraham y dice, sal de tu parentela, de tu tierra y de su familia y vaya donde te voy a mostrar. Su llamamiento se puede encontrar en Génesis capítulo 12, el primer libro. Desde ahí uno ve toda la historia de Abraham, de sus hijos. Abraham se le llama Abraham, Isaac y Jacob. Entonces muchas veces el Dios de ellos, que es Yahvé y Jehová, lo llama, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Entiendes? Entonces uno puede ver y me fascina la historia. Uno va a empezar a Abraham y qué pasa en la vida de Abraham, que cuando Abraham salió de allí fue a donde su hermano Harán, un poco más en el norte de Mesopotamia, y cuando su hermano murió, su padre murió, perdón, entonces fueron a la ciudad o la tierra de Israel que conocemos hoy en día, Palestina. Esa es la tierra que Dios prometió a Abraham y sus descendientes. Y las descendientes de Abraham son los judíos hoy en día. Entonces, no sé que ustedes han visto muchas veces en la noticia que los palestinos, ellos están siempre en guerra porque dicen que es su tierra y los judíos dicen no, es nuestra tierra. Pero Dios ha dado a Abraham y su descendencia a esa tierra de Israel, Jerusalén también, ese Israel, tierra de Israel. Entonces, a Abraham también se le llama padre de fe, porque por fe creó en Dios. No conocía a Dios, como yo dije, tenía mucha idolatría, muchas imágenes, no conocía el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Entonces, tuvo encuentro con Dios. Y Dios le dijo, te voy a bendecir. Sal fuera en la noche y trata de contar las estrellas en la noche. Y me imagino que empezó 1, 2, 3, 4. Pero ¿quién puede contar todas las estrellas? Nadie. Entonces dice, así te voy a bendecir. Tu descendiente será grande. Abraham creó a Dios. Amén. Como él creó a Dios, que Dios iba a bendecirle, que su descendencia, porque no tenía hijos, y su esposa era Sara. Sara no podía tener hijos. ¿Te imaginas que el Señor te dice, no, ustedes van a tener hijos, y ya 80 años, pero no, ustedes van a tener hijos y serán bendecidos? ¿Te imaginas? Y cuando leemos la historia, el Señor hace un pacto con Abraham, y ahí lo dice a Abraham, en tu simiente será, estoy hablando de una persona, en tu simiente será bendita toda la gente del mundo. Y uno dirá, ¿qué está hablando de simiente? Está hablando de una persona que va a venir, y en esa persona las naciones serán benditas, refiriendo a aquel que tenía que venir, a Jesucristo. Amén. Entonces el Señor le dijo, a través
de su descendencia iba a venir alguien que Dios prometió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Amén. Porque sabemos que Adán y Eva pecaron cuando estaban en un bonito jardín. Pecaron. ¿Ustedes conocen la historia un poco? ¿Me puede explicar? El Señor le dijo que no comiera de un árbol, sí. Y al final lo hicieron, y pues el Señor se enojó mucho y los castigaron y lo mandó para otro sitio y le cerraron las puertas y no podían preguntar. Muy bueno. Entonces, antes que el Señor les sacaba del huerto de Edén, le dio una promesa en Génesis 3:15. Ahí cuando el hombre peca, el hombre se murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tiene contacto con la vida que Dios, solamente tiene el espíritu de vida para poder vivir aquí en la tierra, pero no tenía ese contacto ya con Dios, se rompió. Pero antes que el Señor le sacara del huerto de Edén, lo hizo una promesa. Tú puedes leer Génesis 3:15. Génesis 3:15. No importa. No importa. Es que esa es una Biblia especial para ellos, para que aprendan, para el español. Sí, sí. Este es más complicado que este. Sí, no importa si tiene otra traducción, pero el contenido es lo mismo, ¿verdad? Sí. Génesis 3:15. Y pondré estabilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Se desentienden, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de que el Señor habló con el serpiente y dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, porque engañó a la mujer. Sí. ¿Entiendes? Entonces dice, voy a poner enemistad porque la descendencia de la mujer iba a ser, claro, aquellos que van a servir a Dios. Amén. Dice, y entre tu simiente y la simiente de el serpiente. Quiere decir que aquí es algo profético que Dios habló. Hablando, refiriendo a aquel que iba a venir para destruir el poder de esa serpiente. Dice, y ese te herirá en la cabeza. Entonces, aquel que iba a venir, ese te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí es una profecía. Cuando el hombre cayó, pecó, que ya no tenía esperanza, Dios dijo, tengo un plan B. Voy a enviar a alguien y va a restaurar la humanidad. Amén. Entonces aquí habla proféticamente diciendo que aquel que iba a venir, que es Jesucristo, iba a herir al serpiente en la cabeza. Y cuando trasladamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús al morir en la cruz rompió el poder del diablo, lo hirió en la cabeza. Herir en la cabeza quiere decir quitar la autoridad de él. Entonces eso es lo que Jesús hizo en la cruz cuando murió y resucitó. Pero dice al serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Entonces el serpiente iba a herirlo, dice, en la calcañar. Símbolo de la herida en la cruz. Símbolo que Jesús tenía que sufrir. ¿Entiendes? Pero aquí dice que Jesús, que Dios, aquel que iba a venir, iba a herir la cabeza. ¿Te imaginas ahí
hay una gran diferencia cuando alguien te hierre en la cabeza, que es peligroso, el otro en el calcañar. Los pies, sí. Los pies. En este contexto sabemos que desde cuando el Señor dijo esto, es una profecía, desde ahí desató una palabra que alguien iba a venir para herir la cabeza de el serpiente. Amén. Sabemos un poco que desde ahí el hombre empezó a caer, porque cuando desobedecieron a Dios, el hombre, Adán y Eva, fueron echados del huerto y tenían que trabajar fuerte para poder sobrevivir, ¿entienden? Y vemos cuando seguimos leyendo que el hombre se puso muy, pero muy malo en el corazón. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el corazón. Empezaron a hacer cosas malas delante de la presencia de Dios. Se apartaron completamente. Porque ya pecado. Y no sé que ustedes ya están conocidos cómo Dios se enojó en el Génesis cuando el hombre, todos los diseños, todos sus pensamientos eran malos. Entonces Dios llamó un hombre que se llama Noé, y dice, hágase una arca, porque voy a enviar juicio sobre esa tierra. ¿Entiendes? Por el pecado. Le dolió Dios a ver el hombre que hizo, se comportaba así, lejos de él. Pero había una palabra, una profecía en Génesis 3:15, que alguien iba a venir. Pero claro que la serpiente sabe que esa persona iba a venir, va a hacer todo lo posible para que esa persona no nazca aquí en la tierra. Porque esa persona iba a romper la cabeza, a quitar la autoridad. Amén. Entonces es bueno, voy a estar repasando desde el inicio, bueno a conocer el libro de Génesis, porque se trata de la historia de la creación, del pecado y de Abraham, cómo Dios empieza a trabajar ahí. Entonces ese hombre que el Señor prometió a Abraham, volviendo a Abraham, él hizo un pacto, dice, en tu simiente será bendito todas las naciones del mundo, se refiere a Jesús. Vemos que el tiempo pasa, entonces, dice la palabra, cuando vino el cumplimiento, Jesús viene a esta tierra. Antes de eso, un ángel le aparece a una chica, quizá de 15 años, 16 años. Ángel Gabriel. Y dice, bendecido tú eres mujer en medio de todas las mujeres, porque tendrás un hijo y tú lo llamarás Jesús. Y claro, María se asustó. Dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y empezó a decir, yo no tengo varón. Claro que yo estoy comprometido con alguien, con José. Y sabemos que cuando en la cultura de los judíos, uno se compromete y el hombre va a hacer casa, a edificar casa, y luego regresa y ellos contraen matrimonio y ellos se mudan a la casa. Entonces, José estaba ahí luchando a ver a dónde van a edificar una casa y todas esas cosas, y el ángel le parece a María. Entonces, llega un tiempo que José vuelve, pero ve a María embarazada. Y yo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Te imaginas? Una persona va de viaje y nunca ha tenido nada, entonces vuelve y ve a su futura esposa embarazada. Señor mismo tenía que revelar a José que era el trabajo de Dios. Porque es duro, es muy duro. Porque una cosa que como ser humano,
José pensaba, ay, Dios mío, María me engañó. Pero era la obra de Dios. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús tenía que nacer. Pasaron muchas cosas, pero Jesús nació. ¿Dónde nació Jesús? ¿Y en cuál ciudad? Judea, ya. Y Jesús era un griego o era un judío. ¿Era qué? ¿Era descendencia de quién? De David, ¿no era? De Abraham. Era descendencia. ¿Por qué? Viene porque Abraham tenía nietos. Su nieto era Jacob. Y Jacob tenía 12 tribus, 12 hijos. Entonces uno de sus hijos, nieto de Abraham, era Judá. Y la gente en ese tiempo, según su tribu, le llaman tribu, familia, donde quiera que llegaban, ellos dicen, bueno, esta ciudad se va a llamar Judá. Esa ciudad, porque el Señor mismo permitió que repartiera la tierra, ¿entiendes? La tierra de Israel, porque el Señor prometió a Abraham. Abraham mismo, vivió allí, pero es su descendencia, sus hijos tomaron ese lugar. Amén. Y así repartieron la tierra. Jesús es un judío, o era un judío y es un judío, porque tenía que venir de Abraham, la familia de Abraham. El Señor le prometió que iba a venir alguien en tu simiente, dice, en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. Y Jesús vino. Dios cuando habla cumple. ¿Y qué pasa? Que Jesús nace, pero el serpiente no queda con la mano cruzado. ¿Qué hace la serpiente? Usa a un rey impío que se llama Herodes. ¿Entienden? Porque dice que habían personas que venían de lejos, seguían una estrella, venían de lejos para ver, porque ellos sabían que iba a venir un rey. El Señor le reveló que iba a venir a alguien importante, iban a hacer algo importante, y esa gente podía ver, y venían siguiendo la estrella, y vinieron al palacio de Judea, y ahí era un rey, vivía un rey, pero muy malo, Herodes. Y vinieron a decir, pero mira, venimos a buscar, a saludar al rey que nació. ¿Te imaginas el rey Herodes? Dice, ¿cómo que el rey que nació? Yo soy el rey aquí. Entonces, Herodes se mantuvo tranquilo y dice, bueno, vaya a buscar a ese rey que nació y me deja saber. Pero Dios le reveló en el sueño que ustedes no tienen que regresar al palacio, porque Herodes iba a querer matar al niño, que es Jesús. Y Herodes, al ver el tiempo pasar, Herodes dijo, bueno, voy a dar orden para matar todos los niños pequeños hasta 2 años. Amén. Entonces el serpiente hablando de serpientes, el diablo mismo, tratando de matar a Jesús. Jesús tenía que venir aquí con un propósito, que restaurar la humanidad con Dios otra vez, a reconciliar la humanidad, porque el ser humano cayó en pecado. Por ende, cuando mueren, iban a lugares de tormento, iban a lugares que no era la voluntad de Dios. ¿Entienden? Entonces, la revelación de Dios va progresivamente hasta que Jesús vino y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Hay algunos que dicen Jesús vino a casarse. No es verdad. Escucharán gente que va a decir que sí, hay libros que dice que Jesús se casó. No se lleva de eso. Jesús vino a restaurar la humanidad, porque el ser humano
murió en su pecado. Necesitaba un Salvador. Y todos los hombres que nacen sin, que viven sin Dios, van a morir sin Dios. Dios ama a la humanidad, por eso envió a su Hijo unigénito a morir por nuestro pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado pasó a toda su descendencia, a todos nosotros. Porque Adán y Eva representan a la humanidad. Si hubiera hecho como los primeros dos personas en el mundo creados, si hubieran hecho bien, no necesitábamos ningún Salvador. Y quién sabe dónde estaríamos si ellos no pecaron. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Jesús vino para que nosotros podíamos ser reconciliados otra vez con el Padre. Porque cuando Adán y Eva pecaron, no podían hablar ya, no podían tener esa comunión porque Dios es santo. Pero como el pecado entró en el mundo, tenían que Dios tenía que hacerlo a través de algunas reglas para poder tener un poco comunión con Él. Por ejemplo, el pueblo judío usaba sacrificio de animales, ¿entiendes? Todas esas cosas. Pero también Dios le dio ese tiempo ley, la ley. La ley quiere decir que el pueblo de Israel tenía que vivir conforme a la ley y iba a ser bendecido. Pero cuando nosotros conocemos, seguimos leyendo, vemos que el pueblo de Israel, no, pero nadie podía cumplir toda la ley. Pero vino uno que era santo, que es santo, que nació de una virgen, su nombre es Jesús. Él vino y cumplió toda la ley para nosotros y estableció un nuevo pacto en su sangre. Y así nos limpió esa sangre, nos limpió todo el pecado que nosotros hemos recibido de nuestro padre Adán y Eva, nuestros padres. ¿Entienden? Entonces en Jesús, cuando decimos Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti y también yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Y te pido que escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Yo estoy arrepentido, Señor, perdóname. En ese momento, el sacrificio de Cristo, que es que donde se derramó la sangre de Él, esa sangre nos limpia de todo pecado. No solamente eso, nosotros recibimos vida, estamos reconciliados de lo que se rompió en el Edén, que era la relación, la comunión entre Dios y ser humano. Jesús vino, Jesús es la puente. A través de Jesús nosotros hacemos así con Dios. Es algo poderoso. Ahora pasamos de ser gente que sin Dios, sin ley, y algunos dicen, pasamos del hijo del diablo a ser hijo de Dios. Y tenemos nuestra Padre ahora, Padre que hizo el cielo y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos adoptó como hijo. Entonces, hemos recibido una identidad nueva. No importa quién eras, ahora somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Y ahora nadie te puede culpar por nada. ¿Por qué? Porque Jesús nos declaró justo delante del Padre. Cuando el diablo te quiere acusar de algo, Jesús viene, mira, aquí yo me dejé crucificar por ella, me dejó crucificar, la sangre mía, la limpia. Yo declaré a ella sin culpa, sin mancha. El diablo tiene que ir, ¿entiendes?
Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, el diablo no tiene ya poder sobre nosotros. Porque Jesús rompió el poder del pecado sobre nosotros, de manera que nosotros podemos vivir una vida victoriosa. Podemos vivir una vida, no podemos, ay, no puedo, sí podemos, si oramos y dicen, no, en el nombre de Jesús, voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Podemos. Él rompió el poder del pecado sobre nuestra vida. ¿Qué más? Quitó la condenación, hermanos, sobre nosotros. Éramos condenados a ir al infierno, ¿sabes? ¿Por qué? Pero yo no pequé. ¿Cómo tú no pecaste? Nunca te robaste algo. Nunca hablaste algo malo. Nunca blasfemaste. De todo, pero déjame decirlo así. Aunque tú en tu mente piensas que nunca has pecado, pero tu condición era pecaminosa, porque ¿de dónde? Venimos de Adán y Eva, que no pasó ese pecado en nuestra sangre. Pero cuando Jesús vino, rompió el poder del pecado sobre nosotros, de manera que nosotros podemos resistir el pecado. Quitó la condenación que estaba sobre nuestra cabeza de ir al infierno, y también nos dio autoridad sobre el serpiente, que es el diablo. Cuando, por ejemplo, tenemos sueños y clamamos a Jesús, ese demonio tiene que huir. O cuando estamos pasando momentos difíciles y sabemos que el enemigo está allí, dice, en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús da autoridad. Jesús dijo, he aquí os doy potestad, derecho, autoridad sobre, autoridad de pisotear, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de la tiniebla, y nada nos dañará. Autoridad. Lo que Jesús hizo, hermanos, es algo poderoso. Algunos no entienden eso. El evangelio, que es poder de Dios, muchos no entienden que nosotros somos privilegiados de ser cristianos. Hay algunos que dicen, ay, esos aleluyas, ay, esos cristianos. Tú sabes que nuestra posición espiritualmente está más alto que los reyes de este mundo, está más alto que la reina Beatriz de Holanda. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo mismo, Rey de reyes y Señor de señores. Con Cristo estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales, en el trono juntamente con Jesús estamos. Entonces no permite que el enemigo te venga a decir, tú eres fea, tú eres gorda, tú eres blanca, tú eres esto, lo otro. Cuando uno no tenía a Cristo, uno se sentía mal y tenía esa sensación de tener que luchar para defenderme. Pero cuando la gente dice así ahora, con el conocimiento que uno tiene de su posición en Cristo, dice, bueno, es tu opinión, ¿no? Pero yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y si yo tengo este color, que yo tengo este pelo, yo sé, es porque Dios me hizo así. Amén. Entonces, si no te gusta, perdóname. Si Dios me ama así, bueno, ¿entiendes? Porque ahí cuando uno va creciendo en el conocimiento de Dios, tú vas a recibir esa aseguranza, ¿entiendes? De ser hijos de Dios y tu Padre que hizo los cielos y la tierra está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Dime. Y tú sabes que Dios dice, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Y el pueblo de Dios, mira que tenemos la verdad de la palabra, tenemos el Espíritu Santo. El pueblo de Dios no quiere estudiar. El pueblo de Dios hoy en día, ¿por qué muchos se descarriaron? Porque están mucho en las emociones. No fundado en la palabra, pero en las emociones.
ay, yo siento Espíritu Santo, ay, esto, lo otro. Y cuando tú le haces una pregunta, no sé, ¿entiendes? Y si nosotros comparamos con otras religiones, porque una cosa hay que aclarar, que nosotros no ejercemos religión, es una relación. Jesús no vino a establecer una religión, porque tú sabes cuántos problemas hay hoy en día por religión en el mundo. La gente se mata por religión. Nosotros no tenemos una religión, tenemos un fe en Cristo Jesús, que es diferente. Algunos hicieron, Dios le bendiga el cristianismo como religión. Tú sabes cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica, podemos decir que es una religión, porque tiene sacerdotes, tiene sus rituales, tiene sus normas, sus reglas. Pero un cristiano tiene fe en Cristo Jesús. Claro que lo usan, la gente que no conoce, ellos te preguntan, ¿de qué religión tú eres? Es costumbre, la forma. ¿De qué religión? Y uno dice, yo soy cristiana. Es la forma de hablar. Pero servir a Cristo no es religión. Religión, la palabra religión significa todo lo que el hombre hace en su propia fuerza para agradar a Dios. Y sabemos que la salvación en Cristo es una gracia, un don inmerecido, un kadosh, es un regalo. Y ninguna persona puede gloriarse diciendo, por mis propias obras Jesús me salvó. No, nadie puede decir eso, porque nadie era apto para poder recibir la salvación. Es el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su primogénito, Hijo, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga que vida eterna. De tal manera amó Dios. Dios ama al ser humano. Y cuando el hombre cayó en pecado, lo hizo triste. Amén. Por eso hizo todo lo posible para volver a tener comunión con el hombre a través de Cristo. Amén. Amén. Ahora se hizo eso. Claro, como yo dije, el serpiente no va a quedar con la mano cruzada, porque aunque somos hijos de Dios ahora, el enemigo va a tentarnos. No va a seguir tentando. Y sabe la cosa, por ejemplo, que nosotros gustamos. Cualquier cosa, una persona, por ejemplo, le encanta a social media. ¿A ella le gusta la tuya? Sí, no deja salir. Él está en eso, pero no escucha todo lo que se habla. Claro, está tranquilo ahí, déjalo. Capaz que te responda. Ajá. Sí, porque en Gloria a casa lo Dios. hace, si yo hablo con alguien, él escucha y él me atento. La fe viene por el oír. Yo le iba a La decir palabra. que yo creo que ella ha tenido algo de conocimiento, que ha estudiado algo, ¿no? De la Biblia, sí. Nosotros estábamos estudiando el estudio bíblico, pero no entendía muchas cosas. Ahora no entendí. A veces yo explico la cosa un poco difícil, por eso yo hablo así, paso a paso, a ver que pueden captar algo. Y si no entiende, puede ser siempre hacer preguntas. ¿Sí? Yo no sé qué entendió hasta ahora. No, porque usted está dando una narración, por ejemplo, ella como nueva, que llegamos por primera vez, Sí. pero que en realidad ella tiene el libro y ella quiere conformalizarse conforme al libro y así explicándolo porque ella lo van a entender en su casa. Como nueva, entonces yo expliqué Estaba algo narrando de dónde algo. viene todo hasta sí. Cristo, ¿no? Narrándole, sí. Pero claro que uno va a escuchar mucho del caída del hombre, el pecado, el huerto. Uno va a escuchar mucho de eso.
uno va a escuchar también que de nacer de nuevo, cuando uno viene a Cristo, del bautismo, de todas esas cosas. Amén. Como yo dije, estaba diciendo que el serpiente todavía tiene poder, pero no sobre los hijos de Dios. Pero como Él te conoce desde niña o niño, Él sabe tu debilidad. Entonces, como el diablo sabe nuestra debilidad, a veces no tira ahí por ahí, a ver. Pero ya que el Señor rompió el poder del pecado sobre nosotros, podemos resistirlo. No solamente eso, tenemos el Espíritu Santo morar en nosotros, porque cada quien que recibe a Cristo recibe su Santo Espíritu y viene a morar en nosotros, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo es algo poderoso. Ninguna religión de este mundo, el Espíritu Santo mora en la gente. Y no puede, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y viene a testificar de Cristo. El Espíritu Santo no puede estar, por ejemplo, en los mormones, por ejemplo, porque no está de acuerdo no puede testificar el Espíritu Santo de Cristo allí. ¿Entiendes? Y ellos tienen otra interpretación de lo que el Espíritu Santo quiere interpretar. Amén. Gloria a Dios. Jesús escogió 12 discípulos. Eso saben, ¿verdad? Sí. Jesús escogió 12 discípulos y allí lo enseñó 3 años y medio. ¿Entienden? Entonces, esos discípulos fueron que escribieron muchas, el Evangelio, la vida de Jesús, y también un hombre que tuvo encuentro con Dios, que su nombre es Pablo, también escribió mucho sobre Jesús, sobre la vida espiritual, la vida cristiana. Amén. Amén. Entonces, por eso, todos esos libros que escribieron, lo han llamado biblioteca. Amén. Amén. Biblioteca. Estaba repasando mientras ando con ustedes. Sí, yo estaba oyendo, sí. Sí. Y mi hermanita, la Biblia tiene 2 grandes divisiones. ¿En cuál? ¿Sabes eso? La Biblia tiene 2 grandes divisiones. ¡Santo Dios! La hermana sabe mucho. Tienen el libro ya. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Poderoso. Gloria a Dios. La hermana está ahí, está en eso. Está estudiando. Gloria a Dios. Hemos tratado también del origen del pecado. Yo hablé algo de eso ahorita, que es el capítulo 2. La promesa de la redención. Ahí se habla de Jesús que vino a reconciliarnos con Dios. Ese es un resumen que yo di ahorita. El plan de salvación. Dios tenía un plan con la humanidad cuando pecó. Entonces, que Jesús iba a venir a restaurar la humanidad. Gloria a Dios, Dios es bueno. Es el capítulo 4. La salvación, cómo uno recibe la salvación, ¿por medio de qué? ¿Por obra o por fe? Por fe. Así. Cuando uno escucha la palabra de Dios, su corazón es redarguido. En ese momento una persona se arrepiente. Amén. Y reconoce que está mal. Eso es la obra del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Entonces el Espíritu Santo usa la palabra y te convence que tú eres pecadora o pecador. Esa palabra lo usa para penetrar en lo más profundo donde nadie más conoce. Con una espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Y qué más? La intención del corazón. Solamente Dios puede entrar tan profundo. Hay cosas, por ejemplo, la gente no conoce de nosotros, solamente Dios, porque Dios nos hizo y sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, en ese momento, para atraer a esa persona, para atraerte a ti, otra vez a Él, tú te sientes tranquilo escuchando la palabra y de repente, como que la palabra, como que de repente empieza pensamiento y de repente lo que tú estás haciendo que no es conforme, de repente te parece en tu mente y empieza como que... Ese es para mí. Y algunos se enojan. Te toca. Sí, algunos se enojan, dice, pero ¿quién es esa persona que me está diciendo No, me está tirando puya. No, me está tirando puya. A mí me pasó, porque cuando yo vine a Cristo, yo no conocía mucho. Y yo entré en una iglesia con algunos jóvenes. Entonces el pastor decía, y esto, lo otro. Y me empecé a sentir como que, pero bueno, el pastor tiene conmigo, y no ni siquiera me conoce. Pero es el Espíritu Santo usando el pastor para confrontarme con mi condición. Y para mostrar que, Charlene, tú necesitas liberación, tú necesitas salvación. Yo te amo, yo te quiero adoptarme como mi hija otra vez. Pero la carne, yo no sé, la diablura que uno tiene encima, la atadura, como que se resiste, ¿no? A veces puede ser que resiste y alguno puede decir, Señor, estoy aquí, perdóname. Y se arrepiente. Se arrepiente y confiesa su pecado y acepta a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Una cosa tenemos que saber, que nosotros de la iglesia y ninguna iglesia cambia a alguien. No tenemos ese poder. Nadie te puede cambiar. Cuando tú estás en la mano de Cristo, es Dios, el Espíritu Santo va a tratar contigo a través de su palabra. Porque la palabra es un espejo. Cuando tú vas a leer, tú dices, oh, ya, te confronta. Ay, todavía el Señor, ayúdame ahí porque yo tengo esa mala costumbre, por ejemplo. Ayúdame, quítame. Hermanos, el Espíritu Santo, el Señor le envió, Jesús envió el Espíritu Santo para ayudarnos. Y todo aquel que es de Cristo, el Espíritu Santo mora en su corazón, en su espíritu. Es algo poderoso. Y Él nos ayuda a entender la palabra. Él nos ayuda a crecer espiritual. El Espíritu Santo te muestra aún cuál dones el Señor te ha dado. Por ejemplo, como uno sabe, por ejemplo, empieza a tener amor por ciertas cosas. Por ejemplo, si es la predicación, tú empiezas a estudiar la Biblia y desea, aunque tú no lo has dicho a nadie, desea predicar la palabra un día. Cosas así, empieza a tener esa ansiedad, oh, yo deseo hacer esto. O quizás a evangelizar. Y dices, ay Dios mío, yo quisiera tener esa fuerza de voluntad para dar algún tratado de explicar en holandés o en inglés. Señor, yo deseo ir a misiones afuera, a evangelizar. El Señor pone el querer y hacer. Amén. Entonces, una cosa también tenemos que saber, que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos ha dado algo. A todo el Señor nos da un don o dos, no sé cuánto. El Señor nos da un llamado para hacer algo. Nadie tiene las manos vacías aquí. Cuando en una iglesia tú sientes 20 años y nunca tú has hecho nada, eso no, ya te paralizaron quizás. No está bien. Uno debería ejercer, empezar con cosas pequeñas.
y seguir estudiando la palabra. Y a veces en oración, de repente el Señor da instrucción, el Espíritu Santo dice, mira, yo te di esto, el Señor habla, yo te di esto, o el Señor te muestra si tienes que ir a un lugar. El Señor Espíritu Santo habla. Amén. Gloria a Dios, porque un día el Señor nos va a pedir cuenta qué hemos hecho con esos talentos, qué hemos hecho con esos dones. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 5 eso es nacer de nuevo. Cuando uno viene a Cristo, uno recibe vida con Él y tiene una vida nueva. Uno empieza a caminar conforme a su voluntad. El viejo hombre, las cosas viejas pasaron. Ahora, desde ese momento que Cristo entró en tu vida, el proceso empieza. Tú empiezas a caminar, aunque a veces puede caer, como un bebé. Uno nace en la familia de Cristo como un bebé. Y como bebé, ¿qué necesita beber? Leche. ¿Y qué es leche? En este caso, la palabra, solamente conociendo la palabra, leyendo. No va a ser ni difícil, empieza a conocer qué está escrito. Ahí, esa es la leche. O a mí, yo recuerdo que me dieron carne y no tenía dientes, yo no entendía nada. ¿Entiendes? Pero luego, poco a poco, uno va a entender la cosa un poco, la palabra que, algunas cosas que es más difícil, por ejemplo, Apocalipsis, por ejemplo, gloria a Dios. Entonces el nuevo nacimiento es una nueva vida, una nueva forma de vivir. El Señor nos llama con llamamiento santo. Entonces el Señor espera que nosotros caminamos también en esta santidad. Amén. Gloria a Dios. Capítulo, déjame ver, capítulo 6 es la mayordomía que hemos tratado la semana pasada. ¿Qué es un mayordomo? ¿Quién sabe? Un administrador. Administrador, ¿verdad? ¿Conócela? Déjame ver. Ustedes han escuchado la palabra mayordomo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es una persona que administra la casa de alguien. Amén. Que administra la casa y el dueño, cuando viene el dueño, tiene que dar cuenta, mira esto, todo lo que ha pasado en esa casa. Ahora, un mayordomo cristiano, el Señor nos compara con un mayordomo que nosotros tenemos que administrar primeramente a nosotros mismos, a nuestra casa. Hablando de la casa que es el templo del Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra vida. Amén. Y en este capítulo 6 se trató de que nosotros tenía que administrar, hacer mayordomo del tiempo, nuestro tiempo. Tenemos que administrar nuestro tiempo bien. Una cosa importante en nuestra vida es el tiempo. Sabiendo que nosotros no vamos a vivir 200 años aquí en la tierra. Y el Señor nos manda a administrar nuestro tiempo bien. Y te digo la verdad, experiencia propia, muchas veces yo dije, bueno, voy a estudiar. Yo no sé qué pasa, de repente viene o alguien me llama, una distracción, y pasa el tiempo. Y dije, pero, ¿qué pasó aquí? Uno tiene que poner las cosas importantes, hacer prioridad. Cuando tú tienes que estudiar, tú sabes que tú tienes un examen, pero cuando estás estudiando puede pasar que una amiga te llama por preguntar simples cosas, quizás sobre el estudio mismo, pero cuando tú ven a ver, pasó una hora. Son distracciones. Así muchos cristianos, el enemigo sabe que no puede quitar nuestra fe en Cristo, pero sí nos puede poner muchas distracciones en el camino. Muchas.
Elena como que, de verdad. Hoy mismo me estaba atacando, terminé a las 5. Cuando yo llego ya yo estaba fregando y terminando de preparar la comida para que los niños coman. Sí. A venir para que no me coja la hora. Y a las 6:30 me tiran por una picada de 22.50. Digo yo, mañana. ¿Cómo que mañana? Digo yo, mañana, porque ya yo me estoy preparando que voy para la congregación. Ay, pues yo lo que ahora aquí me están tirando por una de 15. Sí. Y el diablo es sucio, porque yo estoy dando el dinero así, llenándole los ojos. No, para que no vaya, para que te quede. Así es. No es verdad, hay personas que pasan todo el tiempo delante de la televisión. Y yo digo que bueno, ese es, claro, cuando uno es tan nueva, pero uno tiene que ir a disciplinarse, a usar ese tiempo. No te digo que no tiene que ver la televisión, pero trata de, por ejemplo, a usar algunas horas, quizás en lugar de ver televisión, una prédica, algo que edifica su fe, o un programa, una película cristiana, porque yo digo que el tiempo de nosotros es muy importante. Y hemos leído que para Dios el tiempo es importante, y mira que Dios no mora en tiempo, vive en la eternidad. Pero Dios trabaja permitió que nosotros vivamos, conectados con el tiempo, o debajo del tiempo, diría yo. Como la palabra misma dice que para todo tiene un tiempo. Hay tiempo para casarse, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todas las cosas. Entonces, si sabemos, hermanos, que nosotros estamos limitados por el tiempo, tenemos que tratar de usar nuestro tiempo bien. Y si somos cristianos, tenemos que, lo que vemos, por ejemplo, aún en el Facebook, cosas para edificar a nuestra fe. Y también, por ejemplo, a conocer también qué está pasando, por ejemplo, en el mundo, para poder orar. Amén. Porque una cosa yo desearía a todo aquel que yo doy estudio, aprende mucho y lea muchos libros. Lea muchos libros. Porque hay buenos libros cristianas. Y uno aprende mucho leyendo. Mi cultura no es de leer muchos libros, no. No me gusta mucho leer tampoco. Pero a mí desde niño me gustaba mucho. Me gustaba, y todavía me preguntan, pero Shalem, tú eres antillana, los antillanos no leen libros. Yo dije, bueno, yo sí, yo soy antillana, pero soy cristiana también. Y Dios me puso eso en mi corazón, y por algo estoy sentado aquí, y por algo yo predico, por algo, ¿no? Porque Dios lo hace todas las cosas con propósito. A veces dije, pero me encanta eso, pero yo no sé el propósito, yo no sé. Pero un día usted lo sabrá. Yo digo que la ignorancia es un pecado, siempre yo digo eso, la ignorancia es un pecado. Pero el Señor no lo sabía. Ok, tú no lo sabías. ¿Y por qué no lo sabías? Pero no tenía Biblia. Ok, ¿por qué no tenía Biblia? Ahora eso no es excusa. Está en los teléfonos, está la Biblia. Yo estaba esta mañana limpiando, ayer cuando Nelio fue. Y yo tenía la Biblia hablada, yo estaba fregando y cosas, y yo estaba oyendo a Deuteronomio. Sí. Bueno, entonces el Señor nos llama mayordomo, administrador de nuestro tiempo. Porque un día Él nos va a preguntar, ¿qué tú hiciste con el tiempo que te di? Ya, no hay pero que valga ahí. Gloria a Dios. También Él nos ha dado dones. También dice que nosotros somos mayordomos de los dones. Tenemos que administrar los dones que Dios nos ha dado, porque un día también tenemos que darle cuenta. Pero no tengo dones, ¿cómo? Todo el mundo tiene algo, o cantar, o predicar, evangelizar, ayudar, cualquier cosa. Entonces, el Señor nos da todo
un don o más. Gloria a Dios. Y tenemos que administrarlo conforme a su voluntad. ¿Los dones son para qué? ¿Para nosotros o para edificación del cuerpo de Cristo? La edificación del cuerpo de Cristo. Porque hay personas que jactan de que mire el don que yo tengo y esto. Y no es para ti. Claro que el Señor te confió ese don, pero es para usarlo para el servicio de cristiana, para ayudar a la iglesia. Hay personas que tienen, por ejemplo, el don de milagro, hace milagro, ora, mira, yo oré y se sanó, gloria a Dios, y como le dan a ellos mismos la honra. No. Sí. O yo tengo un don que nadie más tiene. Ok, gracias a Dios, pero más responsabilidad te tiene. Así es. Entonces hay algunos que todavía no saben cuáles son los dones, pero el Señor les va a mostrar. Amén. Y quedamos donde mayordomía del tesoro. El Señor quiere que nosotros administramos nuestro dinero bien. Amén. Gloria a Dios. Mayordomía del tesoro. Según la Biblia, página 43. Página 43. Voy a explicar algo aquí sobre el diezmo, hermanos. Porque hay personas que me entienden mal, quizá. Pero voy a explicar hoy un poco sobre el diezmo. Mayordomía del tesoro. Según la Biblia, todas las cosas creadas son propiedades de Dios. ¿De quién son? De Dios. Nosotros las poseemos y las administramos en calidad de mayordomos, administradores. Primera de Crónicas 29:11. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 29:11. Aunque está en el libro escrito, es fácil para leer, pero tenemos que mover la Biblia a conocer un poco la búsqueda, los libros. El que tiene puede leer. Primera de Crónicas 29. ¿Denis dijo algo? 29:11. Denis. Primera de Crónicas 29:11. ¿Cómo? Ella lo tiene. Ah, ok. Pero Deja, hermano Marte le va a poner más volumen. Ok, ahora sí. Ahora sí, hermana. Lea, hermano. Dios la bendiga. Dios le bendiga, amén. Amén. Sí. Que le en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí hay una oración que dice, tuyo Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dice, aún las almas son mías, dice. Dios es dueño de todas las cosas. Gloria a Dios. En el primer culto que se ofreció como expresión de adoración a Dios, del cual da testimonio la Biblia, no hubo lectura bíblica, ni cántico, ni música, ni sermón. Solo se dedicó una ofrenda a Dios. Génesis 4:3-4. ¿Cuál ofrenda? ¿Y quién ofreció ofrenda? Génesis, primer libro de la Biblia, 4:3-4. La palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas.
y de los gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén, hasta allí. Entonces vemos aquí el primer culto, un ofrecimiento de sacrificio, una ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Abel, Caín, Abel y Abel, los hijos de Adán y Eva, ofrecieron una ofrenda a Dios. El otro fue aceptado, de Abel fue aceptado, del Caín no. Muchos se preguntan por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. La contestación la encontramos en Hebreo 4:11. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Ofrendar es la expresión de nuestra adoración que por fe ofrecemos a Dios. Amén. Hebreo 4:11, ¿qué dice? Hebreos 4:11. Amén. Es la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice aquí, yo pienso que ¿Cómo que? no. Como que no cae, ¿verdad? No. Déjame ver. Yo pienso que perdón. Vamos a buscarlo bien. Hebreo 11 es. 11:4 entonces. Sí. 11:4. Aquí en el libro no está bien. Aquí en el libro dice 4:11. Sí, es 11:4. Amén. Sí, así dice. ¿Qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Amén. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel porque lo ofreció con fe. Amén. Unos 2000 años después de haber ofrecido Abel esta ofrenda, Abraham, el padre de la fe, ofreció el diezmo al sacerdote Melquisedec. ¿Qué es un diezmo? El 10% de Es ya de lo que tú... Es diezmar a la iglesia, ¿no? Es 10% de su entrada, ¿verdad? Sí. Ok. Eso es lo que Abraham hizo al sacerdote Melquisedec. Gloria a Dios. La 10ª parte de los despojos que tomó de los reyes, a quienes venció en la guerra, en Dan y Oba al norte de Damasco. Déjame ver. Génesis 14, 18, 20. Génesis 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. La palabra se ve que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, diciendo, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Hasta el 20, ¿no? Hasta el 20. Sí, hasta ahí. Entonces, después de recibir una recibió la, ¿cómo se dice?
porque había guerra, ¿no? Y venció a sus enemigos, entonces Abraham le dio 10% de lo que tenía. Amén. Dice aquí cuando Jacob, porque ahora está mencionando todo, algunos hermanos nosotros en el Antiguo Testamento, aquellos que sintieron en su corazón para dar diezmo. Amén. Ahora se trata de Jacob. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, Dios le apareció en Betel. En este lugar Jacob promete a Dios, si lo bendice, lo prospera y lo enriquece, darle la 10ª parte de todo lo que llegara a poseer. Jacob era nieto de Abraham, ¿verdad? Entonces ellos vieron el ejemplo de Abraham. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 28, 20, 22? 20:22. Dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Tengo una pregunta, ¿por qué uno querrá dar a Dios un 10% o algo de su entrada? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué uno dará a Dios o querrá dar a Dios algo de su entrada? ¿Es uno? ¿Sí? ¿No? Yo pienso también que por agradecimiento por lo que Dios le da a uno, ¿no? También. Uno tiene que Y porque hay agradecerle. que dedicar a la iglesia, porque la iglesia de que entonces si no se va a seguir manteniendo. Este acto para mantener Amén. la iglesia. Hay muchos... Sí, los diezmos es para la ayuda de la obra, Amén. porque la Que su obra palabra siga de también. llevar el evangelio se necesita comprar materiales, cosas para llevar, edificar, para evangelizar. Claro, y todo Entonces, eso es necesario. Todo eso es necesario. ¿Verdad? Y también, hermanos, hemos tratado de mayordomía. Dios es dueño de todas las cosas. Amén. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él también quiere saber, por ejemplo, si estamos dispuestos a que Él administra nuestro dinero también. Porque hay personas que no permiten que Dios administre su dinero. Ellos sirven a Dios, pero dicen, pero no te llega a mi entrada, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿por qué? Porque el amor al dinero es el principio de toda maldad. Entonces, ¿qué dijo el Señor, el muchacho que era rico? Y le preguntó, ¿qué tenía que hacer para entrar al reino? Deja Y todo Jesús y le dijo sígueme. que Deja todo y sigue. el Señor dijo, vete, Todo lo que tiene, dale a los pobres da a los pobres, vende y todo. sígueme. Porque el Señor sabía que tenía problemas de avaricia en su corazón. ¿Entiendes? Entonces nosotros como cristianos deberíamos dejar al Espíritu Santo, a Dios, administrar no solamente nuestra vida, no solamente los talentos, los dones, no solamente nuestro tiempo, pero también nuestra entrada. Amén. Perdón. El diezmo y las ofrendas hay que darla porque es para poder llevar, ¿cómo se dice? A manos la obra de Dios. Así es. Estoy de acuerdo, mi hermano. Ahora, vamos a leer un poco más aquí. Jacob ofreció a dar a Dios la 10ª parte de toda la riqueza que él pusiera en sus manos. Entendamos esto. Cuando se da menos de la 10ª parte, se ha dado limosna, dice aquí. Cuando se da el 10%, se paga diezmos. Cuando se da más de la 10ª parte, entonces hemos dado ofrenda con liberalidad de corazón. Dios no es un limosnero. Dios se agrada de la ofrenda que se da con liberalidad de corazón. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en su travesía por el desierto, Dios instruyó al profeta Moisés a que
pidiera al pueblo ofrendas especiales para construir el tabernáculo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo todo hasta ahora, no? ¿Quién lo tiene? Éxodo 25, 1, 8. Amén. Amén, hermano. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de camellos, de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Aquí está tomando cada vez, por ejemplo, la situación de Jacob, luego de Moisés y ahora del tribu de Leví. Todos son ejemplos de aquellos que han dado su diezmo, ¿verdad? Entonces, y la ley lo exigía también, que ellos tenían que dar 10% de su entrada. Amén. Amén. Y ellos estaban debajo de un pacto antiguo, ¿verdad? Y estaban debajo de la ley. Ok. Menos a Abraham. Abraham no estaba debajo de la ley. Escúcheme bien. Yo no estoy diciendo que el dar diezmo es malo. Porque la gente me entiende mal. Es necesario cuando usted, por ejemplo, eres miembro de una iglesia, que uno siente su corazón, porque uno tiene su responsabilidad de ayudar a aquel que pueda. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente, los líderes manipulan y dominan y exigen a que tú tienes que dar tu diezmo. ¿Alguien de ustedes me pueden decir en el Nuevo Testamento dónde está escrito esa palabra diezmo? Estamos bajo un pacto nuevo, ¿verdad? Amén. Entonces, sabemos que los fariseos, ellos daban su diezmo, ellos cumplían supuestamente con la ley, tenían que cumplir con la ley, porque la ley son reglas, y ellos tenían que hacerlo, y vemos hasta Malaquías, el Señor lo reprende porque está en la ley. Pero hermanos, estamos ahora en la gracia, y el principio del Nuevo Testamento es dar. Había un problema en el Nuevo Testamento. Habían algunos judíos que querían judaizar a los gentiles, ¿recuerdan? Entonces Pablo y Bernabé tenían que ir a Jerusalén porque ahí había un concilio. Y ahí ellos fueron a debatir sobre eso. Los gentiles, hablando de la gente que no caen del pacto de Abraham, o debajo del pacto de Abraham. Los gentiles son gente, los griegos, los romanos, la gente que no conocen a Dios. Son gentiles. Entonces, había algunos judíos que querían que aquellos que aceptaran a Cristo, a convertirlos en judíos también, en la religión judía. ¿Entienden? Pablo y Bernabé fueron a debatir eso en Jerusalén. ¿Y qué dijeron? A debatir, ¿no? Debatir ese caso. Y
la iglesia primitiva decidió a que ellos son los que tienen que abstenerse de fornicación, de comer carne con sangre adentro, ahogado, o comer comida ofrecida a los ídolos, perdón. Ahí no exige a los gentiles que dan su diezmo, pero vemos a Pablo recogiendo dinero de las iglesias para poder ayudar a los pobres. Ahí no se menciona la palabra diezmo. Ahí hay un principio de dar. Como estamos debajo de la gracia, tenemos que hacerlo mejor. No solamente 10, somos libres para dar aún 20. Hay algunos que dan 50, porque ya no estamos debajo de la ley. Uno puede dar 5% porque depende de lo que puede dar. Claro, claro. Pero yo no estoy de acuerdo que están mezclando la ley con la gracia. Aquí hay un principio de dar. No estoy diciendo aquel que quiere dar su diezmo, porque es por ejemplo, es una norma que Dios dio a Israel, porque un 10% no quita mucho de ti. Y no estamos diciendo, si doy 10%, Señor, tú eres gobernador de mi dinero, tú eres mi Dios, tú eres que me da 100 y le devuelvo 10. No es nada malo, dígame. Un hermano, estaban hablando, entonces, estaban hablando más o menos de eso del diezmo. Entonces, él dice, yo digo, uno da como Dios proponga en su corazón. Entonces, dice, no, este tiene que ser el 10%, porque si tú no lo das, tú te pierdes. Le digo, pero si yo tengo que hacer, vamos a poner cuando mi mamá estaba enferma, si yo tengo que ponerle una medicina a mi mamá, entonces de lo que me quede, pues yo ayudo, que no, que es así, que primero tiene que ser esto, o sea, completamente. Mira, aquí, erróneo. si tú ves, en el Nuevo Testamento habla de un principio de dar. A veces dice que lo que tú siembras y cosechas. Da con qué? Con alegre de corazón. Alegría de corazón. Pero ¿cómo yo puedo obligarte a decir, si tú no das, entonces tú vas al infierno a espantarte o manipularte para que tú vas? Eso no es de Dios. No es de Dios. Yo pasé por todas esas cosas. Yo estaba orando, Señor, muéstrame, porque la gente piensa que estoy contra de dar diezmo. No, escúchame bien. Yo no estoy contra, pero yo no caigo más debajo de la ley. Entonces somos libres para dar aún más de 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que los diezmos hoy en día, hermano, va a más la administración de la iglesia. Si vemos el contexto de la Biblia, en este contexto de la cosa que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia primitiva, ese dinero iba a ayudar a los pobres. Hoy en día las iglesias no ayudan a los pobres. Ellos dicen, ven, dan su diezmo, venga. Pero cuando una hermana necesita ayuda, ellos no lo ayudan. Lo malbaratan en cosas que no... No vale la pena. Hay una iglesia que no es cristiana y ellos, o sea, ella que es cristiana que le dicen, pero no son iguales que, o sea, como nosotros, sí. ¿Sí? Sino que son cristianos, holandeses, pero como con otra cultura, ¿ves? Pero ellos recogen dinero en la iglesia y ellos ayudan, ellos le mandan a la gente pobre en sobre 50 euros cada año. Sí debería ser, hermana, pero te digo la verdad, que hay muchas iglesias que no lo hacen. No lo hacen porque hay muchos que lo exigen, como usted dice, muchos pastores exigen el diezmo, pero no ayudan para su propio beneficio. Y ahí eso es un tema muy delicado también, porque ha pasado un aire en Sudamérica, ahí mismo, que habla español, que abusan, América también, que han abusado en cuestión de los diezmos. Ven y pactan. Es un engaño. La gente piensa que ellos pueden pagar a Dios. La gente piensa que como yo doy diezmo, yo tengo algún privilegio, o yo sí voy al cielo. Eso no trabaja así. Si tú no puedes dar su diezmo, Dios conoce la situación. Tú no puedes dar su diezmo y dejar sus niños morir de hambre.
porque eso no, el Señor no lo va a recibir esa ofrenda. Si el Señor dice, mira que tu casa está bien primero, antes de que tú vengas a atender las cosas de iglesia. Dígame, hermana. Yo pienso en cuestión del diezmo. Espérame, Denis. Yo pienso en cuestión del diezmo. Mi opinión personal, ¿no? Yo pienso que eso es algo de uno mismo, de gratificación con Dios. Porque es que si Dios me da salud, me da la manera de cómo trabajar y conseguir. Por gratificación, yo digo, bueno, este mes me fue bien, yo trabajé bien. Por gratitud. Oye, yo voy a poner 100 euros de diezmo, pero no porque me estén obligando, sino porque a mí me sale que yo siento que tengo que mi deber hacerlo. La próxima semana, como ya el tiempo se me va, casi las 9, voy a venir con versículos bíblicos para explicarle a ustedes poco a poco, ¿entienden? En el Nuevo Testamento, para nosotros conocer más de esto, porque mucha gente quiere mezclar la cosa de la ley con la gracia, ¿entiendes? Porque mira, el Señor nos manda a ayudar, nos manda a dar, porque Él nos dio a Cristo. El Señor nos bendijo. Entonces, cuando ya tú eres un corazón agradecido, como hermana Elena dice, automáticamente el Señor dice, yo pongo el hacer y querer. ¿Entiendes? Si tú amas la obra de Dios, tú vas a ayudar. Sí. ¿Entiendes? Y Dios te va a bendecir, no solamente cuando tú das tu diezmo, cuando tú administras tu tiempo bien, los dones, y tú procuras lo mejor para la iglesia, el Señor te va a bendecir. ¿Entiendes? Entonces, hay un principio de dar en el Nuevo Testamento, pero nosotros no podemos decir que caímos debajo de la ley, que es 10%. No. Si los fariseos dieron, que era malo, dieron 10%, nosotros que caímos bajo la gracia, que es un don inmerecido, deberíamos dar más. Exacto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros podemos usar ese 10% o no sé cuánto para ayudar a los pobres. Si, por ejemplo, el Señor pone en tu corazón para ayudar a una familia, tú vas a decir, no, Señor, yo tengo que dar mi diezmo en la iglesia y deja a la familia morir de hambre. Dígame, hermanos. Una de cristiano. Sí, dígame, pero ella quería decir algo ya rápido. Dígame. Miren, yo estoy de acuerdo con muchas partes que dicen que según el Señor nos prospera debemos dar, pero le pongo un pero, porque nosotros estamos toda la escritura, porque somos diferentes. En Jeremías, en el reclamar y se prospera. Entonces yo no puedo volar eso porque tenía el Viejo Testamento. Y nosotros somos agradecidos con Dios. Y nosotros, cuando, por lo menos yo no trabajo, pero cuando me entra el dinero que me entra en la mano, y entonces este es el tiempo del Señor, aunque use para el pobre, yo siempre uso para el pobre, uso para otras necesidades, a mí nunca me hace falta, porque primeramente yo recuerdo que tengo que sacarla del Señor, y lo otro que me queda Dios me lo quita. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, no usar la palabra solamente cuando nos conviene, lo de Dios es de Dios. Mira, perdón. Lo que voy a repetir otra vez, que no me entienden mal. Yo no estoy contra de dar. No estoy contra. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hablar? Ok. Le repito, hermanos. Le repito otra vez. El que quiere dar diezmo, que dé. Yo no estoy contra, escúchame bien. Yo no estoy contra de aquel que da diezmo porque yo mismo doy mi diezmo. ¿Entendió?
doy mi diezmo. Pero lo que otra vez voy a decir, lo que estoy contra, que la gente manipula y te amenaza cuando tú no das tu diezmo. Eso es lo que estoy contra. Yo sé que muchos pastores quizás me van a tomar mal, pero yo no estoy hablando de cosas que no sé. Yo mismo viví eso. ¿Entiende? Hay una bendición en dar. Y yo no estoy contra de dar diezmo. Escúchame bien, porque la gente como que... Pero lo que explico es que en el Nuevo Testamento caemos debajo de la gracia y hay un principio de dar. Y cuando tú das, tú vas a recibir. Pero no me vengan a decir, porque hay una religiosidad hoy en día que piensa que como ellos dan diezmo, ellos son más santos que los demás. Porque así se comportaron los fariseos. ¿Entiendes? Porque si tú no das con un corazón agradecido, si tú no das con un corazón humilde, en vano tú estás dando. Y nosotros no podemos comprar a Dios. No podemos comprar la gracia de Dios. Entonces, escúchame bien otra vez. Yo no estoy diciendo que tú no deberías dar su diezmo. Da tu diezmo, pero no piensa que puede comprar a Dios. ¿Entiende? Pero se comprendió muy bien lo que te dijo. Amén. Dígame, mi amado Alberto. Por eso mismo el Señor hace alusión. Por eso el Señor hace alusión en la parábola del publicano y el fariseo, que él viene justificándose delante de Dios, mientras que el publicano pedía perdón. El fariseo se justificaba que él diezmaba, que él ayunaba, se llenaba de eso, que él hacía. Entonces él se quería justificar él por lo que él había hecho delante de Dios, y no es así. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando la viuda, cuando estaban ofrendando, diezmando, todos ellos ahí, y el Señor Jesucristo ve que una viuda echó una blanca, una moneda que era lo que ella tenía. El Señor Jesucristo dice, esa mujer ha echado más que todo lo que han echado. Y habían muchos que como tenían dinero, y eso es la intención del corazón. Entonces el Señor dice, ella echó más porque ella echó de su corazón todo lo que tenía. Ellos daban de lo que les sobraba. Porque lo que yo quiero hacer claro, hermano, no pienses que como tú das diezmo, tú tienes la seguridad de ir al cielo. Eso es decir, hay mucha gente que dan el diezmo. Escuche. Hay mucha gente que dan el diezmo y piensan, como, bueno, déjame, yo me gané 2.000 euros, déjame echar 200 euros de diezmo y ya puedo hacer lo que me da la gana, como que Dios es una persona y como que va a ganar el favor de Dios por el diezmo, no, o sea, habrá gente cuando así, tú mucha gente piensa así. Sí, porque yo estoy de acuerdo que cuando tú estás en una iglesia, sabemos que hay gastos, y como tú amas la obra de Dios, porque tengo que explicar, por ejemplo, 1000 veces para que la gente me entienda, tú eres miembro de una iglesia, ¿verdad? Sabes que hay gastos que hay que pagar local. Como tú amas la obra de Dios, tú automáticamente por gratitud tú vas a dar. No porque cuando tú no das diezmo y la prédica era que tú vas a recibir condenación porque tú no das diezmo. Eso no se trabaja. Yo lo que estoy contra es de manipulación, engaño, de asustar a la gente para dar su diezmo. Tenemos el Espíritu Santo, si amamos a Dios, vamos a ayudar la obra. Amén. Amén. Y si queremos dar a 20%, gloria a Dios también. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Pero no te jactas porque yo doy mi diezmo, soy mejor que los demás. Perdóname, no es verdad. Porque si no hubiera, los fariseos hubieran también entrado en el cielo. Sí, Vamos a dar gracias a Dios, amén. Pero la próxima semana voy a venir con versículos bíblicos y le voy a explicar, porque el pueblo de Dios necesita, hermano, conocer la palabra. Y no llevar así. Yo no estoy diciendo que tú sigues dando tu diezmo, el Señor te bendice, gloria a Dios. Pero mira, estamos debajo de la gracia. Y ese diezmo, hermano, si el Señor te dice, vaya a bendecir a la familia que no tiene comida, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a decir, no, tengo que dar el diezmo, deja que la familia se muere.
Nosotros no somos de las reglas, somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y nuestro dinero, nuestras finanzas es de Dios. Él decide lo que nosotros hacemos con ese dinero. Amén. Amén. Siempre y cuando estamos dispuestos a ayudar la obra. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Oh Dios mío, te doy las gracias. Gracias Señor, tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Dios mío, Señor, aleluya, te pido que tú nos da cada día sabiduría, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Y que nosotros salgamos, Dios mío, Señor, de la religiosidad, Dios mío, Padre. Dios mío, gracias te doy, Dios mío, Padre, que tú nos enseñas cada día, Dios mío, Padre. Dios mío, Señor, te pido que tú bendiga, Dios mío, a aquellos que están aquí, Dios mío, sigue bendiciendo su vida, viendo su entendimiento. Dale luz para poder entender tu palabra, Señor, aleluya. Y aquel que están, aleluya, conectado por internet, Dios mío, Padre. Señor, pido una bendición especial por mis hermanos, Señor, aleluya, presente y aleluya a través de internet y aquellos que nos van a ver, Señor. Señor, aleluya, enséñanos cada día más, Señor, y especialmente enséñanos tu gracia, a conocer, a comprender tu gracia, Dios mío, porque nosotros, Dios mío, si no merecíamos nada, Señor, es por gracia. La salvación aún es por gracia, no por obras, Señor. Señor, gracias te doy, Dios mío, aleluya, por ese estudio, Dios mío, aquí, Dios mío, Señor, aleluya, que salimos de este lugar. Te pido que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y nos guarde, Dios mío. Señor, permanecemos en tu presencia donde quiera que vamos, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Jesús, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. 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 Dios le bendiga.